Esta ensalada cremosa con lechuga y frutas se hace en 10 minutos y enamora. Si está buscando una ensalada que sorprenda desde el primer bocado y que todo el mundo le pida la receta, quédese conmigo porque esta queda demasiado buena. Vea pues. Inicio esta exquisita ensalada tomando una lechuga verde crespa y bien fresca. La lavo muy bien hoja por hoja, sin afán, y de manera natural la pongo a desinfectar con agua y un chorrito de vinagre blanco. La dejo reposar un momento mientras sigo con los demás ingredientes. Este paso es clave para que la ensalada quede limpia, fresca y agradable, ¿cierto? Dígame una cosa, ¿usted cómo suele desinfectar la lechuga en casa? Sigo con 125 gramos de uvas rojas, bien lavadas y desinfectadas. Las corto en mitades con cuidado y retiro todas sus semillas, porque eso hace que la ensalada sea mucho más agradable al comer. Aquí empezamos a ver una combinación de sabores muy interesante, preste atención. ¿A usted le gustan más las uvas rojas o las verdes para este tipo de ensaladas? Luego uso 100 gramos de almendras enteras. Me ayudo de una tabla de picar y de un cuchillo y las corto en trozos pequeños, sin volverlas polvo, solo lo suficiente para que se sientan en cada bocado. El contraste de texturas es uno de los secretos de esta receta, vea pues. Y cuénteme, ¿usted usaría almendras o cambiaría por nueces, maní o marañones? Continúo con una manzana roja, la lavo muy bien bajo el chorro de agua fría. La corto en rodajas, descarto su centro o corazón y sus semillas y luego la corto en cubos pequeños. Esta manzana me gusta porque aporta un dulzor suave y un color muy bonito a la ensalada. Aquí la ensalada empieza a verse más llamativa, ¿cierto? ¿A usted le gusta la manzana en cubos pequeños o un poco más grandes? Sigo con una manzana verde y con esta repito exactamente el mismo proceso que hice con la manzana roja. Esta variedad me encanta porque aporta un toque ácido que equilibra muy bien el dulzor de las uvas y de la manzana roja. Este balance de sabores es lo que hace que la ensalada no sea empalagosa, ponga cuidado. Dígame, ¿prefiere la manzana verde bien ácida o un poco más madura? Ahora es hora de retomar la lechuga. Después de haberla dejado reposar, la escurro muy bien y usando un centrifugador de verduras la seco completamente. Este paso es importante para que el aderezo se adhiera mejor y no quede aguada. Luego corto la lechuga en tiras no muy delgadas buscando que se mantenga firme y crujiente. Una lechuga bien seca hace toda la diferencia, ¿cierto? Es momento de combinar todo. En una ensaladera amplia agrego primero la lechuga, luego la manzana roja, la manzana verde, las uvas rojas, las almendras y finalmente 100 gramos de uvas pasas negras. A mí las uvas pasas me gustan mucho porque concentran el dulzor y le dan un contraste delicioso a la ensalada. Mire sus colores, ya provoca, vea pues. Y aquí le dejo una pregunta, ¿así está bien de arándanos o usted le pondría más cantidad? Reservo un momento y en otro recipiente preparo el aderezo. Agrego 2 cucharadas de yogur griego natural. Luego incorporo 2 cucharadas de leche condensada. Exprimo el jugo de un limón y agrego una pizca de sal para despertar los sabores. Bato muy bien hasta obtener una mezcla suave, brillante y completamente homogénea. Este aderezo sencillo es el que hace que todo se una, preste atención. ¿A usted le gusta el aderezo más dulce o más ácido? Finalmente, incorporo el aderezo a la ensaladera. Mezclo todo con suavidad, asegurándome de que el aderezo se integre bien y cubra cada ingrediente sin aplastarlos. Me tomo mi tiempo en este paso porque aquí es donde la ensalada toma su forma final y queda perfecta. Sirvo y a disfrutar, así de fácil. Esta ensalada queda espectacular como acompañamiento de pollo al horno, pavo, cerdo, carnes frías o incluso como plato principal si quiere algo ligero y fresco. Si le gustó esta preparación, déjeme su me gusta, compártala con alguien que disfrute comer rico y fácil y escríbame en los comentarios qué ingrediente fue su favorito o qué le cambiaría. ¿Le agregaría más frutos secos, más frutas o así le parece perfecta? Su opinión es muy importante. Suscríbase al canal, active la campanita para no perderse las próximas recetas y acompáñenos en Qué Rico Recetas, donde cocinamos con calma, con sabor y con mucho cariño. La haría en casa.